a Sabiamente, tu programa de psicología para llenarte de sabiduría en CLIR Radio TV. Hoy es nuestro programa ya número 18 y hoy nuestro programa estará lleno de inteligencia emocional, de resolución de conflictos, de transformación, de cambios, y en un 8 de marzo, como es día que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, declarado por las Naciones Unidas en 1975, un día de visibilidad, porque la educación también necesita mucho de esta visibilidad. En la educación se encuentra la clave de esa diversidad y de esa diferencia. Hoy contamos con la presencia de Malu Martínez de Dios, que fue directora durante 15 años en el Colegio Público Javier de Miguel de Vallecas. Se ha formado de manera continua a lo largo de toda su trayectoria como docente y para mí es una mujer referente, de esas mujeres referentes que estamos diciendo que las niñas necesitan en el mundo, pues hoy tenemos aquí una referente. Tuve la suerte de conocerla cuando me llamaron en su centro para acompañarles a implementar el proyecto de los Peacemaker. Me encontré con una directora comprometida, con una gran experiencia y con una firmeza en su capacidad de dar pasos firmes y implementar desde el primer día ese programa para que su alumnado mediase. Había una gran confianza en su claustro, en las familias y en el alumnado. Bienvenida, Malu. Muchas gracias. Estoy muy contenta de que estés aquí conmigo. Yo estoy encantada. Encantada de que estés aquí porque realmente creo que tener una directora el día justo de la mujer aquí es algo es oportuno. Es muy oportuno. Creo que aquí dos mujeres hablando de esta visibilidad de la educación. Creo que es muy interesante. Vamos a contar un poco a nuestros oyentes que, yo trabajé hace muchísimos años en un centro escolar y yo me di cuenta en este centro escolar, estuve 7 años en un colegio y trabajaba de psicóloga en lo que es el gabinete de orientación. Y yo me encontré que muchísimos niños y muchísimas niñas venían a mi despacho y tocaban a la puerta, generalmente siempre porque tenían problemas o conflictos con otros compañeros. Entonces esto me iba encontrando como mucho, además de otro tipo de problemas que también me encontraba, pero me encontraba muchísimo esto. Entonces yo dije, esto de trabajar la inteligencia emocional, en realidad yo creo que una gran manera podría ser a través de la resolución de conflictos, porque los niños empezaban a sentir sus emociones, a experimentarlas y a realmente a comunicarlas con el otro. Entonces observé que eso fue una gran demanda y que desde ahí podíamos empezar a regular como un poco más satisfactoriamente justo a través de mediaciones, de resolución de conflictos. Y entonces pensé, vamos a hacer una cosa. Y entonces llevé a cabo un programa de mediación y un programa de resolución de conflictos para que fuesen también los propios niños los que aprendiesen con todo esto. Y después de haber llevado un programa de Peacemaker, de alumnos mediadores dentro del cole, pues yo decidí llevar este programa a otros centros porque ya se me quedaba como un poco pequeño esta parte de hacerlo en mi cole. Y entonces de repente me encontré con muchos colegios, pero uno de ellos me encontré el vuestro. Y lo que yo sí que me encontré es que la resolución de conflictos podía ser un buen lugar para trabajar la inteligencia emocional. No sé si eso también en el cole os habéis encontrado un poco como esa experiencia que yo me encontré, que dije, la inteligencia emocional en lugar de trabajarla en abierto, vamos a trabajarla desde la resolución de conflictos, que es lo que cada día nos encontramos en el patio, ¿no? Cuando salimos de una clase, cuando están incluso en casa en un cumpleaños y luego te vienen a contar. ¿Esto también tuvisteis vosotras esta experiencia en tu cole? Sí, nosotras ¿Vale? también teníamos la sensación de que, primero, de que no llegábamos a todo, esa es una sensación siempre generalizada, y luego pues que efectivamente en los lugares en los que los niños y niñas están más libres, el recreo del comedor, surgían cosas conflictos, problemillas, tensiones que nosotras a veces optábamos por resolver en plan, sí, ¿qué ha pasado? Dime tú. Sí, tú, no sé qué. Y de repente veías que no, que esa no era la manera y que si los niños y niñas se daban cuenta de lo que les estaba pasando, escuchaban al otro. A veces hacíamos mediaciones informales con algún compañero que tuviera buena mano con este niño, con esta niña. Entonces, a partir de eso, nos dimos cuenta de que efectivamente los conflictos son una buena fuente para resolver problemas y para acercarte más a ti mismo, en realidad, ¿no? O para ayudarte un poco a conocerte a ti mismo. Y nos ayudaba a nosotras
a conocer a nuestros alumnos más. O sea, conocer las emociones que ellos mismos sentían, a comunicar sus propias emociones y a que pudiesen comunicarse de una manera eficaz, ¿no? Entre ellos, en ese mundo emocional, ¿no? Sí, y además, no sé, que siempre sueñas un poco con casi la autorregulación de los niños, ¿no? Sí. Y entonces el que intervenir lo mínimo posible, ¿no? Entonces ahí veíamos que ese paso hacia la mediación pues nos estaba llamando, ¿no? O sea, esto que dice Malu es algo, creo que espectacular, ¿no? Lo que yo me he encontrado, Malu, siempre en los colegios es que yo iba a enseñar justo eso. Iba a enseñar a los colegios que en realidad los niños al final acaban ellos... Cuanto más puedan hacer ellos dentro de la resolución de un conflicto, muchísimo mejor. Entonces, que cuanto menos hagamos los adultos y estemos muchísimo más, ¿no? Con las manos atrás, muchísimo mejor. Eso es. O sea, todo lo que un niño pueda hacer en cuanto a la resolución de conflictos lo dejamos en su mano. Totalmente. Y eso era un poco lo que estabais notando que queríais, ¿no? Cada vez más. Porque si no, hay veces que los niños se regulan cuando estamos delante de ellos. Eso es. ¿No? Pero nos damos la vuelta y de repente... ¿no? Absolutamente. O sea, es que eso era lo que nosotras pues queríamos. Es que yo creo que todo maestro, toda maestra quiere alcanzar eso. Que ser innecesario. Exactamente, justo, exactamente. Y eso necesita un camino. Efectivamente. Y un recorrido, ¿no? Y también saber que eso es lo mejor y lo más óptimo para el neurodesarrollo de nuestros niños. Cuanto más puedan ir ellos resolviendo sus propios conflictos, mayor autoestima tendrán, mayor autoconcepto y mayor desarrollo de cualquier destreza también para la vida, porque conflictos eso es, vamos claro. A encontrarnos, ¿no? A lo largo de toda la vida. Eso es una de las cosas más importantes. Y a mí me gustaría saber qué fue lo que hizo que decidierais desde vuestro centro incorporar esta parte, esa figura, ¿no? De alumno ayudante, de peacemaker. ¿Cómo surgió como esa primera chispa de decir, no, es que nos gustaría, porque en vuestro cole ya había esto, ¿no? O sea, queremos que haya alumnos mediadores. O sea, ya habéis escuchado hablar de esto y dijisteis, queremos que sean los propios alumnos los que también aprendan a mediar entre ellos. Sí, nosotras habíamos estado en el programa de Convivir es Vivir de la comunidad. Nos habíamos preocupado por qué pasa con los conflictos, cómo se gestionan las emociones, etcétera, ¿no? Pero luego habíamos empezado a oír hablar de mediadores, sobre todo en la ESO. Sobre todo en los institutos cercanos estaban haciendo programas de mediación. Entonces estábamos ahí barruntando, dándole vueltas, buscando. Y verdaderamente, pues de forma casi, yo no sé, casual o providencial, pues dimos contigo, que tenías un programa muy, muy elaborado, muy organizado, que a nosotras y a los niños y niñas nos ayuda un montón. Una compañera fue a hacer algún curso contigo, Mariló, y luego Yolanda. Y luego, pues eso, quisimos empezar con ello, quisimos lanzarlo de verdad. Y para eso nos teníamos que formar, porque pensábamos que queríamos que nuestros niños y niñas fueran mediadores, tener un grupo de mediadores que ayudara a los otros compañeros. Mira qué bonito, Malu, porque justo es verdad que Mariló vino, os saludamos desde aquí a todas, y a Javier de Miguel os saludamos desde aquí a todas las profes, los profes y al alumnado. Yo me encontré que cuando hice unas jornadas de mediación, hicieron unas jornadas para secundaria y unas jornadas para primaria. Y es verdad que me dijeron que habían encontrado muy poca mediación en primaria, ¿no? Que había poca gente que estaba haciendo todo esto en primaria. Y yo decía, wow, pero si es que en primaria es donde empieza todo, ¿no? O sea, ahora hablaremos un poco más sobre esto, pero en realidad ahí empieza todo. Y vosotros queríais hacer algo en primaria. Esto es algo que yo no me suelo encontrar o no me solía encontrar en ningún colegio, sino que notaba que en los colegios lo que querían era aprender inteligencia emocional, aprender sobre las emociones, pero vosotras ya habéis ido a un paso más. O sea, ya estabais viendo que realmente se podía implementar en primaria algo muy interesante y ya ibais buscándolo. Y esto es bastante, no sé si sabéis que, yo te lo decía antes entre bambalinas, ¿no? Yo me encontré en vuestro cole un campo o sea, abonado para echar semillas ahí y que eso creciese, ¿no? Y eso no es tan habitual. Qué bien. Y os vi felices también, ¿no? En lo que queríais aportar, en lo que queríais contar y en lo que queríais hacer. Así que para mí habéis sido un referente, ¿eh? Qué gusto. Sí.
Y también tengo que contar, y así lo cuento también un poco aquí en el aire, que, bueno, por casualidades de la vida, en mi propia consulta me ha llegado a gente que ha estado incluso en tu cole y que ha sido, tú eras la directora del cole, y cómo de alguna manera ellos me contaban maravillas de su colegio, ¿no? Qué guay. Y creo que esto para ti, ¿no? Y para todo el profesorado y todos los docentes es un lujo. Pues sí, la verdad, esto nos pone, vamos, en las nubes de alegría, de contentas, ¿no? De orgullo. También te da un poquito de vergüenza, pero bueno. Y una cosa que quiero que también hablemos antes de meternos en la mediación, sobre todo para el profesorado, para las familias, que nos escuchen. Cuando yo llegué a vuestro cole, que teníais como esas ganas, ¿no?, de implementar un proyecto de mediación, yo lo primero que estuve hablando con vosotras era lo importante que era que el profesorado, todo el profesorado, estuviese formado en mediación informal y en mediación formal. Que hasta que todo el profesorado no tuviese una muy buena determinada, que efectivamente era fácil, ¿no? Y no eran pasos muy complicados, no era posible meter un grupo de mediadores, ¿no?, que estuviesen en eso. Y yo creo que fue muy bonito porque fuisteis haciendo como todo el recorrido. Estuvimos como un año entero formándonos y ya al año siguiente dijimos, venga, va, ya los peacemakers, porque teníais unas ganas de meter a los alumnos mediadores increíbles, ¿no? Sí. Pero tuvisteis la paciencia, no sé cómo aguantasteis esa parte, ¿no? Porque yo creo que ahí os frené como diciendo, bueno, primero tenemos que estar todos los profes ahí formados. Ya, hombre, es que está claro que necesitas la formación. O sea, eso no partes de cero, tienes que partir con una base, ¿no? Y luego también era necesario que se ampliara esa formación. Pues yo creo que incluso hicimos 2 formaciones antes de empezar con el proyecto, ¿eh? Y ibas metiendo más gente y lo ibas comunicando a los demás, a los que no podían asistir a la formación, porque siempre es fuera de tiempo, fuera de nuestro horario, ¿no? Y poco a poco, pues yo creo que aquello fue calando. Pero fíjate qué importante, 2 años enteros de formación. Yo hay veces que llego a un cole y enseguida, ¿no?, es como, venga, vamos ya. Pero realmente todo lleva como ese proceso que se va calando y que luego al final ya va surgiendo, ¿no? Sí, tienes que tener esos mimbres, si no es que es difícil hacer el cesto. Hay una cosa que hablamos un día en una conversación telefónica que hemos tenido esta semana que me gustaba mucho y tú decías, claro, es que en la educación, Paula, me decías, hemos tenido que ir aprendiendo y aprendiendo. Las cosas que se sabían hace 20 años son muy diferentes, ¿no?, a las que se saben ahora. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo es eso como directora, ¿no? Porque ni solo como profesora, sino también como directora. ¿Cómo es eso que las cosas de repente que te valen un año o que te valían hace 5 años, de repente ahora ha salido una cosa innovadora de neurodesarrollo, que es que ahora los conflictos se resuelven así? O sea, ¿cómo es eso? La verdad es que, no sé, tienes que estar siempre actualizándote, tienes que estar muy al tanto de las cosas. También es cierto que no eres tú sola, que eres un equipo, ¿no? Entonces, la que no ha oído una cosa por un lado, por otro, te llega, esto es súper interesante, merece la pena que nos metamos a ello. O sea, estás siempre con los ojos y las orejas bien abiertos, y eso es fundamental. Luego también pasa que, o sea, esto sinceramente, yo doy clase de matemáticas un año y al año siguiente yo cambio mis propios trabajos de matemáticas porque tengo nuevos alumnos diferentes y me parece que no me vale lo del año pasado, o sea, que es así. Que o sea, necesitas cosas diferentes, ¿no? Hasta tú misma, hasta ¿no? yo misma. Exactamente, porque quieres transmitir de otra manera, ¿no? Sí, sí, o sea que... Eres otra. Totalmente, porque tienes otros niños y otras niñas, ¿no? Entonces, que ese deseo de cambio, de movimiento, pues a veces te viene de ti misma, de tu interior, de decir, a ver por dónde entro por aquí, esto no se me dio bien el año pasado, busco otro tipo de fichas, elaboro no sé qué. O sea, nosotras éramos mucho de elaborar y elaboramos mucho. Pero además de todo es que encima la sociedad cambia, la educación cambia. Y todo eso... si no haces eso, al final estás muy alejada, ¿no? De unos niños y unas niñas que no son los de hoy, ¿no? Totalmente. Son los de hace no sé cuánto tiempo. Eso es lo que yo noté mucho, que realmente algo que parece... tan natural y que tú lo hablas como tan natural, somos un equipo, escuchamos cosas y vamos recogiendo. No en todos los centros se hace eso.
Y menos como figura, como tú eras una figura realmente dentro del centro de liderazgo, Sí. porque estás liderando. Y tener esa visión para la gente que esté escuchándonos, ¿no? Que lidera, qué importante es escuchar, ¿no? Y decir, hay gente que ha escuchado no sé qué, que le ha gustado esta formación, vamos a ver qué hay, ¿no? Para eso hay que estar muy abierto y... Sí, ¿no? bueno, sí, pero bueno, yo era una más muchas veces, ¿eh? O sea que había gente muy valiosa, hay gente muy valiosa en el centro que tira y que además que tiene una capacidad de transmitir y de hacerte llegar cosas, que eso es maravilloso. O sea, que hay gente muy valiosa y tú pues tienes que escuchar a la gente valiosa. O sea, siempre es mejor tener a gente que vale más que tú. Eso está claro, para decirlo así entre comillas, ¿no? Claro, pero esa mirada creo que también es muy importante porque a mucha gente en lugares de liderazgo creo que se le mueven un poco, yo me he encontrado también cuando he trabajado, ¿no? A lo mejor yo voy con una parte técnica muy potente y muy poderosa y no siempre me han escuchado o se han abierto tanto a los conocimientos como yo me encontré contigo, con las profesoras del centro. Eso no es tan habitual. Sé que lo hacéis de una manera natural, pero Sí. creo que eso enseña mucho a la gente que nos está escuchando. Bueno. Pero yo me encontraba un poco lo contrario en muchos momentos. Un poco de a ver qué nos va a contar, ¿no? Viene alguien, vamos a ver si es tan buena como parece o como nos han contado, casi poniendo un poco tela de juicio, ¿no? A ver si, ¿no? No sé si me explico. Ya, pues, ¿Te suena un poco eso? Sí, pero eso casi es un doble trabajo, ¿no? Sí. La verdad, si tienes que estar evaluando y valorando a la persona que ya se has te acerca, decidido, ¿no? ¿no? Claro. No, hombre, luego nosotras a veces también somos críticas con formaciones que hemos tenido, eso vamos, sin ninguna duda. Incluso alguna formación hemos dicho, perdona, no podemos seguir contigo porque no nos llena, no nos ayuda esto. O sea que eso, pero bueno, pero porque estás atenta un poco a todo, pero bueno, lo de la formación es que es tan importante y tan, o sea, es que nuestra tarea, no sé, pues es que se ha multiplicado, no sé, yo no quiero exagerar, pero yo diría que por 10 seguro. Sí. Sí. Porque ya no solo impartes clases, que ahora te tienes que digitalizar y ahora la burocracia va a través de no sé qué plataforma y todo eso requiere una formación. Y además los impartir clases que pasan, y además conflictos. La pedagogía nuevas, ¿no? Las nuevas pedagogías alternativas. Entonces solo lo consigues a través de la formación, que a veces pues quieres que sea buena y por eso hay veces que dices, no, pues si no es buena, yo esto no voy a perder el tiempo, lo siento. Creo que eso es muy importante, que tengáis esa mentalidad crítica porque hay de todo, ¿no? Claro. Dentro de la formación. Y uno en un cole necesita ir sota caballo rey y decir algo que realmente sea útil, no algo teórico, porque esas partes, ¿no? de formaciones tan teóricas que luego no tienen ningún sentido en el día a día, ¿no? Del patio, del aula, no tiene sentido, tiene que ser cosas realmente prácticas y que, ¿no? Efectivamente. Pero vamos, la formación es un continuo en el profesorado total. ¿Y qué es lo más complicado, Malu, que os encontrasteis a la hora de implementar este proyecto de Peacemaker? Pues, hombre, o sea, en general todo ha sido bastante positivo, pero yo creo que nosotras tenemos en los colegios, todas las personas que trabajamos como docentes, tenemos el problema del tiempo. Eso, o sea, no me cansaré nunca de decirlo. O sea, tú vas a hacer un proyecto y tienes primero que formarte fuera de tus horas, por supuesto. Un añadido. ¿no? Un añadido. Eso se lo añades a toda tu preparación de clases, correcciones, etcétera, ¿no? Te formas. Luego tienes que coordinarte con las compañeras y los compañeros. Hacerlo como común, un proyecto común, ¿no? Que forme parte del centro. Y luego tienes que hacerle siempre un seguimiento, porque, o sea, nosotras lo que más nos costaba una vez que ya lo habíamos iniciado, por ejemplo, era bueno, nosotras nos metíamos en muchos charcos, francamente, eso también es verdad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, con los Peacemakers, pues teníamos, sacaban un lema, hacíamos reuniones con ellos, sacaban un lema para cada 2 semanas, pues teníamos que reunirnos y tal. Y entonces estábamos, la jefa de estudio, Yoli, y yo, oye, ¿cuándo nos reunimos? Uy, no puedo, no, yo ahora tengo reunión con los del comedor de no sé qué, ahora tengo lo de no sé cuántos. Eso siendo equipo directivo y teniendo alguna hora libre.
Imagínate como profesor. Por eso digo profesora. que si eres profesora que estás trabajando, impartiendo 22 horas de 25 mínimo, clases, si no son las 25, pues es casi inviable. ¿Y cómo resolvíais ese problema del tiempo? Porque yo me encontré, ahora te digo un poco cómo lo resolvía yo cuando estaba en el cole, porque yo siempre he dicho que mi tema más grande, ¿no?, de estrés dentro del colegio era justo ese, ¿no?, el cómo acoplar todo y querer llegar a todo y querer apagar todos los fuegos, ¿no?, a la vez. ¿Cómo resolvisteis un poco esto, no? Yo qué sé, en parte primero a veces creatividad. De forma no, o sea, primero tienes que, yo qué sé, que seleccionar las cosas más necesarias y más urgentes. Uh-huh. Que a veces no son las mejores, ni las más interesantes, pero bueno, a veces lo tienes que hacer así. Y luego, pues también le echas vocación y le echas horas. Uh-huh. O sea, eso desgraciadamente también es así, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si teníamos que hacer una reunión con niños y niñas, las dos, pues ya sabías que luego todo lo que no habías hecho en ese tiempo, pues lo dejabas para un momento en que tú te vieras sola, te quedabas en el colegio a trabajar un rato más, o voy a casa y no. Bueno, eso es así. Uh-huh. O sea, un poco de voluntarismo. Yo recuerdo una vez que a veces cuando tenía que hablar con algunos papás y algunas mamás, yo iba como antes de las 9 de la mañana porque los papás también llegaban a esa hora. Y entonces alguna vez decía, pues me vengo a las 8 y así el papá le da tiempo a venir a la reunión y luego se iba, ¿no? Y yo eso lo hacía extraordinariamente, ¿no? Como se hacen muchas cosas dentro de un colegio que también queremos visibilizar esto, ¿no? Y dar, bueno, pues las gracias, ¿no? Y llenarnos de gratitud de todo eso que se hace, ¿no? Como desde la parte más humana. Y yo me acuerdo una vez que le dije a un papá, me dijo, es que no sé si puedo, tal. Digo, a ver si yo voy a llegar a las 8 de la mañana haciendo este esfuerzo por tu hijo, tú lo vas a hacer por tu hijo, ¿no? Riéndome un poco como diciendo, ¿cómo es posible? ¿No? No puede ser, ¿no? Digo que a ver si el problema que tenemos es justo este, ¿no? A ver cómo vamos a hacer esto, ¿no? Porque mira, si nos ciñéramos el personal docente a nuestras horas puras y duras, no sé, es muy difícil que saliera ningún proyecto, pero cero proyectos, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que sería inviable. Francamente. O sea que ahí hay que tirar de pasión, ¿no? Efectivamente. Porque esto es muy bonito. Y porque voluntarismo, es verdad, ¿no? Sí. Porque esa pasión al final te lleva a vivir experiencias realmente bonitas. Claro. Yo hay una cosa con el tiempo también, ¿no? Que creo que en un cole especialmente uno tiene que organizarse muchísimo más. Yo recuerdo de ponerme con los peacemakers diciendo, no, tú tienes este recreo y este otro tiene pero no tengáis más, porque si no al final queremos hacer todo y al final no se hace nada, y si no al final la primera semana funciona, pero la siguiente ya no funciona porque estamos cansados, ¿no? Entonces, el cerrar muy bien los tiempos y el decir, aunque tenga que echarle más horas, pero voy a echarle una o le voy a echar media, pero hago media, ¿no? Y no más, y esa parte de ser como muy disciplinado con esa parte creo que sería como muy, muy importante, porque el día a día siempre va a haber un momento en el que hay una llamada, entra alguien, hay una urgencia y en realidad las urgencias nos van dejando sin tiempo para estos proyectos tan interesantes. Y yo sí que notaba esto mucho en mi cole, que en muchos momentos yo estaba siempre resolviendo y apagando fuegos y en muchos momentos para proyectos de prevención que luego quitasen fuerza realmente a cosas urgentes que nos iban a quitar esa fuerza, no teníamos tiempo para ello. Y cuando empezamos a meter el proyecto de Peacemaker, nos dábamos cuenta que luego muchos de esos problemas ya no llegaban de la misma manera. O sea, que también nos habían quitado un poco de peso, ¿no? Sí, o sea, O sea, tú ves que cuando se desarrolla el programa, el proyecto, pues bajan los conflictos o van de otra manera. O sea, sí, eso cambia, ¿no? Pero siempre surgen, de vez en cuando hay algún subidón por ahí y tú tienes que intervenir, ¿no? Entonces nosotras siempre procurábamos, pues no sé, tener un tiempo, lo sacáramos de donde lo sacáramos, para hacer lo indispensable, lo imprescindible, ¿no? Y había cosas que nos planteábamos y que todavía no las podíamos llevar adelante. Por ejemplo, queríamos poner peacemakers también en el recreo del comedor y eso nos costó bastante. Me acuerdo que estabais ahí haciendo un... Y eso fue difícil también por el sistema del comedor, por el sitio donde se desarrolla. O sea, eso era más difícil. Sí, porque hay dinámicas dentro de los colegios que funcionan, pues que a lo mejor efectivamente, ¿cómo hacemos? ¿No? A lo mejor en el recreo de por la mañana tenemos claro que sí que hay guardias de los peacemakers, pero en el otro, que quizás es donde ocurren más cosas, porque hay más tiempo, porque a veces hay profes que están justo, ¿no? en el comedor, que no son las de siempre y no están igual de formadas.
y era más interesante, ¿no? También que hubiese ahí. Entonces ahí yo creo que eso es un tema todavía sin resolver. Sí. Pero bueno, siempre vas dando pasitos y tiras para adelante. Bueno, y que al final en muchos momentos yo me he encontrado la experiencia de decir, venga, tenemos este problema, ¿no? Esta dificultad, y luego muchas veces te reúnes con los peacemakers y les dices, queremos buscar la manera de que existan peacemakers en el recreo del comedor. Todavía no hemos resuelto este tema, es un problema que tenemos ahí abierto y vamos a ir resolviéndolo y nos vamos a dar un año entero para ver si tenemos, ¿no?, soluciones o vamos encontrando. Y también el propio pensamiento, ¿no?, de los niños. Bueno, ellos nos hacían unas propuestas increíbles, sí, ¿no?, pero eran irresolubles. O sea, había unas propuestas buenísimas por su parte, pero luego fallaba el espacio, fallaban cosas. La logística, ¿no? Sí. Pero bueno. Yo me acuerdo que en tu cole hicieron una canción preciosa. Sí. Una canción preciosa de los peacemakers. Sí, se sentían siempre ellos muy, muy potentes, muy capaces, ¿no? Y nosotras les animábamos también, la verdad. Y entonces en un Día de la Paz prepararon un rap. Un rap, es verdad, era un rap. Además así lo subí yo en las redes. Ritmo. Si lo queréis escuchar, lo subí yo en el YouTube. Y estaban muy simpáticos y además lo sacaron ellos, la letra, o sea que estaba muy bien. Sí, eso. Y yo quería preguntarte también, ¿no?, como para animar y dar un poco de energía y de fuerza, ¿no?, también a colegios, a familias que se encuentran con dificultades en su día a día. ¿Qué son las cosas más interesantes que te has encontrado tú en el proyecto, por ejemplo, con el alumnado? Te voy a preguntar sobre el alumnado, en las familias y en los profesores. Cosas como bonitas, ¿no?, que te hayas encontrado, experiencias bonitas. Pues con el alumnado, bueno, muchas cosas, la verdad, o sea, incontables, ¿no? Por ejemplo, me gustaba muchísimo la formación de Peacemaker. Nosotros la hacíamos un sábado, nos íbamos varias profes y los chicos y chicas. Pasábamos todo el día allí, comíamos allí en la sala de profesores, que eso era ya para nota. El lujo para ellos. Pizza de esta pedida. Y es que las actividades y lo que aprendían ese día y la mirada que tenían a partir de entonces era tan diferente y tan valiosa, o sea, era un crecimiento que tú lo veías en ellos, ¿no? Entonces eso era genial. O sea, yo recuerdo algunos casos de críos muy tímidos y tal, y que luego les veías en acción con los compañeros. Haciendo sobre todo el puente, ¿no? De repente. Impresionante. Ellos, o sea, dices, ahí liderando una mediación, ¿no? O sea, con una escucha, con una capacidad, que es que a mí me dejaban alucinada, ¿no? O sea, mejor que nosotros 1000 veces, ¿eh? Yo mejor recuerdo, que los adultos. Sí, yo eso siempre lo he dicho, que yo me he encontrado cuando he ido a hacer formaciones en colegios, que los niños haciendo y las niñas haciendo mediaciones tienen una capacidad de neutralidad que es increíble. Aprenden las cosas como son, no tienen esos vicios que tenemos nosotros de intentar decir, no, pero escúchale, pero no mientas, pero no, no están en eso para nada. Yo me encontré una vez una cosa muy bonita, Malu, que me encantó, y es que en una de las formaciones, nosotros a veces nos íbamos fuera, a lo mejor nos cogíamos y nos íbamos a la sierra o nos quedábamos a dormir con los... Está genial. Imagínate, ¿no? Ya. En una clase durmiendo y comiendo en la sala de profes también, que era muy guay, y dormir, ¿no? Todos juntos con el saco de dormir en el cole, ¿no? Poder dormir en el cole. Me acuerdo una vez una niña que teníamos descansos y hacíamos descansos en las formaciones porque eran muy intensas, y me acuerdo una vez una niña que me pedía las láminas de mediación para en los propios descansos seguir jugando a hacer mediaciones. Fíjate. O sea, es increíble. Increíble. Es que me gusta tanto, es que me estoy dando cuenta que me gusta tanto esto. Sí, yo creo que les encanta, ¿no? Y luego también yo observaba que los niños, pues los mediadores nuestros, normalmente les adjudicábamos varias clases porque ellos iban a explicar el proyecto o iban a explicar al principio los lunes, las profes tutoras les dejaban pasar y le contaban cosas o llevaban el lema que habían sacado cuando nos habíamos reunido, tipo después de ti, por ejemplo. Pasa, no, después de ti. O sea, sacaban un lema quincenal o si todos no nos reímos no es ninguna broma o cosas así. O en el fútbol jugamos todos y todas, que era típico conflicto de patio. Entonces ellos iban a esa clase y observaban. Y luego, curiosamente, en el recreo había veces que te decían, oye, he observado a este niño de primero que está muy solo y veo que no juegan con él y no sé qué. O sea, se preocupaban, era como una especie de hermanos mayores sin tener esa imposición de los sentimientos de los hermanos y tal, que tienes que protegerlos sí o sí. No. Era eso, una atención, un cuidado hacia los niños y niñas a los que
atendían, que era una cosa llamativa, o sea... Nosotros hacíamos esas reuniones, ¿no? Como esas asambleas con ellos, y al final ellos nos iban diciendo, bueno, ¿cómo van las cosas? ¿No? Les decía, ¿cómo van las cosas? Pues nos hemos encontrado que hay un compañero que está un poco solo, a ver cómo podemos resolver un poco esto, y ellos solos, ¿no? Autogestionándose, iban resolviendo. Me voy a acercar a él porque yo coincido con él en la ruta y resulta que le voy a decir porque no lo está pasando bien últimamente, ¿no? Sí, sí. A mí eso, vamos, me llamaba la atención y era especial hacia los más pequeños. O sea, que entonces tenían una relación, crearon como una especie de puente de relación muy especial, ¿no? Con primeros y segundos, por ejemplo. Y los primeros y segundos que les encanta ir a las mediaciones. Les son, ¿no? Como, ¡buah! Les fascina. Bueno, yo había 2 niñas que les decía, a ver, ¿qué os ha pasado? ¿No os ha pasado nada? que sí, que hemos tenido un conflicto malo, vamos, venimos a los mediadores. Digo, bueno, venga, pues sí, anda, apuntaros ahí, que ya están esperando. Yo recuerdo que uno de los Peacemaker, un grupo de Peacemaker que yo formé, era muy divertido, Malu, porque decía, se están inventando los conflictos. Y les decía, dejarlo, que esto es como mi mejor amigo le ha pasado, ¿no? Da igual, no pasa nada, porque al final es una manera de resolver cosas, ¿no? Nada, estaba muy divertido, muy divertido. Y luego, por ejemplo, nos reuníamos con ellos, con los chicos y chicas, mediadores, y veías a ver pues qué está pasando en el cole, que vosotros qué veis, por dónde tal, para hacer lo de los lemas, ¿no? Y aquello estaba fenomenal también, porque es que observaban o traían cosas que habían hablado en la clase, ¿no? Pues está habiendo problemas en los recreos con el tema del fútbol. A las chicas, cuando somos malas, no nos dejan jugar, pero a los chicos que son malos no pasa nada, no sé qué. Y solo tienes que ser buenísima para que te dejen jugar. Pues eso no puede ser, ¿cómo podemos hacer? Y entonces a partir de ahí hacíamos lemas, hacíamos... Sí, sí. Lo de los lemas me ha encantado, Malu. Tengo ideas ahí que luego te contaré, pero se me han ocurrido cosas lo de los lemas era muy chulo, sí, creo que, además, que hay algo ahí que se puedan hacer cosas muy bonitas. Muy bonito. Ellos además llegaban, bueno, nosotras preparábamos la cartelería y ellos llegaban y lo llevaban a las clases, ¿no? Y lo contaban. Mirad que este lema. Sí, mirad este lema. De estos 15 días, ¿no? De estos 15 días tenemos este lema. Sí, 15 o 3 semanas, ya no me acuerdo muy bien cómo. Y entonces, pues eso, a veces eran muy simples, ¿no? Era como decir, en lugar de los empujones para entrar pues no, tranquilamente, venga, después de ti. Y entonces el lema era después de ti o after you. Como era bilingüe, pues after you. Y entonces se lo contaban a los niños y niñas en la clase, ¿no? Las profes les dejaban pasar. Al final no entraba ninguno, Malu. After you. Y allí todos esperando y no había quien entrase. Y la profe entraba y me iba, ¿a quién entra ahora? Sí, bueno, a lo mejor duraba 15 días. Sí. Pero había que recordar, conciencia. Sí. Y luego se ponían todos los lemas al final, pues, o sea, estaban en todos los tablones de anuncios, estaban en las clases. Bueno, pues eso era muy bonito y había salido de ellos. Eso, muy bonito, ¿no? Una idea, ¿no? Por eso esas ideas que dicen y hacen los niños, a mí y las niñas, a mí me encanta llevarlas como más allá, ¿no? Sí. Como visibilizarlas. Así que les tenemos que decir a vuestro alumnado que lo llevaré a otros coles, ¿vale? Que eso siempre les hace como mucha ilusión. Sí. He hecho yo una cosa hace poco, he creado un grupo de agentes de la paz, que no son mediadores, son niños que realmente no tienen en su cole mediadores, pero que realmente tienen como esa idea de poder hacer en el mundo cosas interesantes, y les he pedido que me hagan un vídeo para el profesorado, cuando yo voy a dar las formaciones a los profesores, y que digan como niños qué necesitan ellos de un profesor en el momento en el que tiene que resolver un conflicto. Eso es y chulísimo. Es bueno, dicen unas cosas, es precioso. Ya os enseñaremos cosas del proyecto. Sí. Muy interesante, muy interesante esto. Qué bien. ¿Y de las familias qué cosas así? Pues mira, las familias, nosotras hablo de nosotras porque éramos las que estábamos en el proyecto. Cuando habían salido ya los peacemakers elegidos, las reuníamos a todas las familias, les contábamos el proyecto, les contábamos que sus hijos e hijas iban a ser mediadores en el cole, lo que aquello suponía y tal. Y algunas familias pues estaban súper satisfechas, súper contentas, ¿no? orgullosas. Porque es que además los niños y niñas llegaban a casa y lo vendían muy bien. Y fíjate, soy peacemaker, o a ver si me hago peacemaker y tal. O sea que los niños y niñas estaban muy orgullosos de serlo. Implicados también, sí. ¿no? Yo me encontré una experiencia muy bonita, Malu, que una vez un papá me dijo, oye, Paula, ¿y qué hacemos? Porque ahora nuestros hijos van a saber mejor resolver conflictos que nosotros. ¿Cómo hacemos esto? ¿Nos vas a dar una pequeña formación a nosotros? Y dije, mira qué interesante, ¿no? Qué bonito, esa fue una buena... Sí.
Allí las familias estaban muy contentas, la verdad, en general. Suele ser algo, ¿no? Que creo que las familias acogen de una manera dando mucho valor, ¿no? Y dando muchas gracias, ¿no? Sí, También por sí. esto. ¿Y en el profesorado alguna experiencia bonita que te hayas encontrado al ver implementado el programa? Pues las profes siempre comentaban, las tutoras de las clases comentaban que a veces había bajado bastante el conflicto, que los niños se acostumbraban, ahora se acercaban y decían a lo mejor, y las profes les decían, bueno, dime qué puedo hacer por ti. Ay, profe, pues no, déjalo, me voy a los Peacemakers, déjalo, no te preocupes, no sé qué. Entonces las otras alucinaban, ¿no? Porque y ellos sobre todo se regulaban. Sí. Y entonces, o sea, nosotras como claustro, las tutoras y todo el profesorado, pues veíamos que había una buena marcha, que había un avance, pasaban cosas de vez en cuando, pero en los conflictos en los que podían intervenir los Peacemakers, pues había habido una mejora, ¿no? Y eso pues ya te satisface, ¿no? Y luego también el proyecto, sacar adelante un proyecto, el profesorado supone mucha coordinación y mucho hablar, y eso es fundamental. Entonces nosotras, las que estábamos llevando el proyecto... Mucho contacto, ¿no? Mucho contacto. Es que eso es fundamental, o sea, es que hablas de lo que te pasa, de lo que no te pasa, de cómo te sientes, de cómo no te sientes, de cómo ves a tus críos, y de qué todo. Importante, ¿no? También sentir esa conexión, porque os da pie a estar juntas, ¿no? Totalmente. Y además de la formación, que además la disfrutábamos mucho y nos lo pasábamos muy bien, pero luego te queda... La disfruté sí, hombre, muchísimo. La disfrutábamos mucho. Y bueno, pero además eso, que luego te queda el espacio en el que tú estás hablando de todo eso, ¿no? El espacio que puede ser el comedor mientras estás comiendo, o puede ser un rato mientras estás preparando materiales para tu clase o estás buscando, pues hay esa coordinación, esa conversación, ese contacto. Eso regula, ¿eh? Esa simple contacto ya está regulando. Os está regulando a vosotras como seres humanos, que podéis estar más cargadas. Algo que parece tan natural y que vosotras lo hacíais, ¿no? Como algo tan natural, es importantísimo. Conozco muchos profesores y profesoras que se sienten muy solos y que están muy solos en eso, y esa soledad también lleva a sentir que no se puede hacer nada, ¿no? Y ese contacto ya está haciendo que las cosas de alguna manera, aunque ese problema siga ahí, pero oye, que parece que es menos, o sea, que pesa menos, ¿no? Es como si pesase menos de algún modo. El dolor acompañado siempre es menos dolor. Eso sí. Y bueno, en general yo creo que en todos los colegios funciona mucho los equipos de ciclo, y eso es un apoyo, un soporte tremendo, ¿no? Sí. Entonces tú ahí lloras lo que tienes que llorar, buscas soluciones. Y todo el tema de conflictos de los alumnos y alumnas pues también se trabaja ahí. Y por eso digo que todo esto nos daba mucho pie a, primero, a necesitar la coordinación y a tener coordinación y a hablarlo en cualquier momento, ¿no? Sí. Tanto de esto como de otras cosas, pero... Hay una cosa, Malu, que también hablamos el otro día, pero a mí me gustaría que hoy dedicásemos un momentito a poder sensibilizar a los adultos en relación a esa parte que pasa en los conflictos de primaria, que decimos a veces, pues esto es una tontería, ¿no? O sea, como si fuesen cosas de niños, pero que nos pueden parecer tonterías, ¿no? Los conflictos. A mí me gustaría sensibilizar un poquito en esto, porque creo que muchas veces nuestros niños y nuestras niñas sufren mucho esto cuando un adulto no le da importancia, ¿no? a un problema que para ellos es lo más. Sí, sí. Yo creo que los conflictos en primaria a lo mejor no son tan graves o tan tremendos como los de secundaria, o si no hay violencia ya parece que no es nada, pero sí que lo es. Y a veces, pues es verdad que los adultos actuamos como, me ha dicho que no sé qué, venga, no, dale un abrazo y ya está. No, pues dale un abrazo y ya está, ¿no? Es que a mí me queda el dolor. Eso a ti te ha quedado el dolor, pues tenemos que contarlo, ¿no? No he podido tendrás que explicarlo, claro. Todavía, todo eso. Entonces, si a ti hay algo que te produce dolor, pues tú tendrás que sacarlo adelante, poder decirle a ese niño, a esa niña, oye, es que esto que me has dicho me duele, en fin. Tener un espacio, ¿no? Para ordenarlo. Y luego también, a veces, no le damos importancia a un pequeño conflicto, y hay veces que es verdad, o sea, yo creo que ahí tenemos que mirar a los dos niños, ¿no? Las dos partes. Porque el niño que ha creado el conflicto, pues dice, si este crío, ¿por qué sale por ahí? Entonces te lo tienes que preguntar, claro. ¿Cómo sale esto, este insulto, esta falta de respeto al compañero y tal, ¿no? Y hay veces que ese niño a lo mejor no ha actuado mal, pero el otro lo ve mal. ¿Y por qué este niño lo ve tan mal? ¿Qué le pasa? ¿Por qué esa mirada que tiene hacia el otro? ¿Por qué
cada vez que el otro le mira ya se siente dolido, está herido, ¿qué está pasando? Entonces yo creo que todo eso hay que mirarlo. Y si puedes dar un espacio para resolverlo, de acuerdo, pero también que te mosquee, que estés preocupada. Atento, que te, ¿no? Es como, fíjate que esa atención, que como la estás transmitiendo y nombrando, es la que hace que ese conflicto se mueva y que al final acaba transformándose y resolviéndose, ¿no? Sí. Y luego hay otra cosa que es cuando no hay conflictos y a veces es casi más preocupante. Sí. ¿Sabes? Que entonces dices... te he dicho esto y a ti no te ha importado. No, profe, no me ha importado. Uy, Dios mío, ¿cómo que no te ha importado? Dios mío. Sí, le ha importado, ¿verdad? Claro. Eso es como cuando les decimos, pero no te importa que te ha dicho, no sé, a mí me da igual que me diga eso. Pero yo les digo, ¿pero qué prefieres? ¿Que te lo diga o que no te lo diga? Y dicen, no, hombre, que no me lo diga. Digo, entonces sí que te importa. Duele, claro, ¿no? Y entonces a veces esa falta de conflicto dices, pues... No han podido expresar algo que les está doliendo, ¿no? Y también como adultos tenemos que sensibilizarnos a esto, porque si eso no sale en ese momento, va a salir cuando ya sea a lo mejor demasiado tarde a veces, ¿no? Es como una sale gota, peor, a lo mejor sale. Sí. Y entonces ahí yo creo que tenemos que estar siempre los docentes y las docentes muy atentos a qué está pasando por ahí, ¿no? A mí esto que has dicho me encanta. Cuando un niño dice algo que tiene que doler, que no le ha dolido. No podemos pasar eso, ¿no? Desapercibido, porque no es real. Y sabemos que no es real, pero a veces como adultos decimos, bueno, pues si no pasa nada para él, no pasa nada. Es como, uy, eso tiene las patas muy cortas, eso va a salir, ¿no? En cualquier momento. Sí, la verdad que hay veces que hay chicos y chicas que tienen unas vivencias que hasta que te adentras ahí un poco y a lo mejor al final no consigues tampoco nada, ¿no? Pero bueno, por lo menos le das el apoyo que sabe que puede contar contigo, lo que sea. O en ¿no? el propio colegio, porque en muchos momentos yo estoy segura que vosotras os habéis encontrado situaciones, ¿no? Dentro de, situaciones que a lo mejor en casa siguen pasando un montón de cosas, pero en el colegio está completamente integrado, va a los peacemakers, lo tiene integradísimo. Yo ya sé que aquí no puedo tratar mal a mis compañeros, ¿no? Y que hay algo que ha cambiado, ¿no? Que es el estar dentro del colegio de otro modo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay niños y niñas que han visto que, han evolucionado, han crecido, han cambiado. Yo diría que casi a veces ese efecto el mayor es dentro de los propios peacemakers, dentro del propio grupo, que han aprendido a conocerse, a conocer sus sentimientos, a ver por qué entonces se enfadaban por aquello, por lo otro, empiezan a evaluar qué les estaba pasando, ¿no? Claro, eso porque desde líderes, ¿no? Justo. Poder ver las cosas que ellos les pasaban cuando tenían problemas es un cambio de mirada muy grande para ellos. Poder visualizarse desde ahí es un cambio increíble. Y lo recoloca, vamos. Totalmente, porque ahora pueden estar en varios lugares, ¿no? A la vez. Absolutamente. Esa transformación en los peacemakers como experiencia transformadora, como experiencia de vida. Yo recuerdo uno de vuestros peacemakers cuando vinisteis a la presentación de Un puente hacia la paz, que además estáis en las guardas del cuento. Me acuerdo uno de los peacemakers que vino con una pajarita y todo Hombre, bueno. Era un acto. Además tenían su lugar, estaban en un lugar. Bueno, estaban súper orgullosos. Qué bonito fue encontrarme, ¿no? Con de acudir ellos. allí, además. Te presentamos a ti, que mira, es que todo esto lo hemos hecho con Paula. Paula nos ha enseñado a vosotras, a las profes. Hombre, las profes tenemos que aprender. ¿Qué pasa? Y entonces, pues conocerte a ti, de dónde había salido todo, ver el cuento del puente de mediación, pues ellos lo recolocaron también de otra manera. Fue muy bonito, fue muy Era como muy una guinda, divertido ¿no? También, ¿no? Sí. Verles a ellos, ¿no? Sentirse, yo soy peacemaker, ¿no? Yo soy como este alumno que está ahí, ¿no? Es como qué bonito. El del cuento, soy el del cuento. Soy el del cuento, sí. Es muy precioso. bien. Y además yo sé hacer eso, ¿no? Que sale. Yo he hecho muchas veces ya el puente de mediación, ¿no? Y ya como nos queda muy poquito tiempo, Malu, que es que el tiempo pasa muy rápido, ¿verdad? Aquí pasa muy rápido. Se me pasa muy rápido. Sí, y es que como hoy es un día tan importante, ¿no? Y un día que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y esa visibilidad, ¿no? También yo siento que la educación es una también de las grandes invisibilizadas dentro de la historia. Totalmente. ¿no? Creo que hay otras cosas que tienen como mucho más, ¿no? Que son mucho más visibles y sin embargo la educación ha sido muy poco valorada. ¿no? Y a mí me gustaría hacer, como día que soy, darle un poco de espacio también a esto, ¿no? Cómo la educación está tan poco mirada y cómo le tenemos que dar ese valor.
Pues sí, bueno, creo que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Yo creo que todas las tareas que realizan las mujeres son siempre infravaloradas. Y en la actualidad o en los últimos años, pues las personas que se han dedicado a la enseñanza y a la enseñanza más básica, que es la primaria, son las mujeres. O sea, en un altísimo porcentaje, ¿no? Y ya no cuento nada de las de infantil o de las escuelas infantiles, es que son mujeres y entonces cuanto más mujeres hay, pues menos valorada es esa función. Yo creo que es así. Entonces, la educación, la sanidad, pues fíjate, las enfermeras, por ejemplo, dicen las enfermeras. Si fueran enfermeros, la cosa cambiaría. Las enfermeras. Las maestras, pues yo pienso que esta poca valoración de la educación también tiene que ver con que es una tarea que han desarrollado las mujeres en general. Para mí, una de las cosas que sí que invitaría, ¿no?, a todos nuestros oyentes y nuestras oyentes es que yo lo que sí que he sentido es que para mí la educación tiene un valor tan... Bueno, es lo que más valor tiene. Entonces, cuando uno siente ese valor y va por el mundo dando ese valor a las cosas que hace, creo que hay algo que cambia. O sea, yo siento que cuando voy a un colegio y lo que cuento tiene un valor incalculable, bueno, yo creo que aunque no me escuchasen, yo ahí lo daría todo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante que lo hagamos, ¿no? Con la educación y con lo que hagamos, porque ahí empiezan a cambiar muchas cosas, porque al final nos han contado, ¿no? Es como, bueno, parece que es que estamos contando a veces a los padres, a las mamás, cosas que es como, bueno, esto todo el mundo sabe sobre educación, no todo el mundo sabe, ¿verdad? No. Sobre educación. Y creo que esto también tiene que ver con el poder, ¿no? Que realmente sintamos dentro de nosotros como, no, es que yo siempre digo, yo sé de muy pocas cosas, pero de esto sé mucho, de nada más, pero de esto sé mucho. Y creo que también, hay que hacer un poco un llamamiento, ¿no?, a todas esas maestras y maestros que realmente saben mucho de educación y que tienen que dar valor a lo que saben, porque lo saben, ¿eh? Pero, y luego es que además la escuela es un espacio de discusión y de transformación social tremenda. Sí. Y yo, bueno, en mi ingenuidad de cuando empecé a ser maestra, pues yo un poco pensaba que yo qué sé, lo típico, que la educación te hará libre, que la educación te hará mayor, tú eres inteligente, pues tirarás para arriba. Y yo, desgraciadamente, con el paso del tiempo he visto que no, francamente, que cada vez hay más segregación social, que cada vez esto no nos llega, no podemos transformarlo desde el colegio, porque es tan fuerte el peso de lo social. Pero en cambio sí que he visto, en dos temas, por ejemplo, he visto una transformación tremenda a través de la escuela. Y es, por ejemplo, en lo ecológico. Sí. Y en el feminismo. Esos son dos temas que yo creo que la escuela sí está, y la educación está ayudando a transformar. Sí, que ha ido innovando, ha ido dando pasitos, ¿no?, cada vez mayores. Sí, porque es que en los colegios, pues yo te he dicho que hablamos mucho, nos coordinamos mucho y de esto hablamos mucho. Claro. Y entonces de las cosas que se hablan mucho se pone foco. Pues claro. Entonces resulta que, por ejemplo, sobre el feminismo, pues hablas del currículum, ¿qué pasa? Se nombra poco a las mujeres. Ahora hablamos del No More Matildas, de que no haya más Matildas, científicas que no están ni nombradas. O todos estos temas los hablamos en los colegios y entonces buscas la forma de transformar aquello, se lo cuentas a los niños y niñas. En nuestro colegio además pues hay un AMPA que organiza muchas cosas para favorecer la igualdad y para que los niños tengan otra mirada. Entonces todo eso yo creo que está pasando en la escuela. Igual que, por ejemplo, pues lo de la ecología, ¿no? Sí, por ejemplo, los Teachers for Future. Sí. O estos proyectos que están abriendo un campo, ¿no? Y yo creo que también la inteligencia emocional en general. También. Creo que hay cosas que se están aprendiendo dentro de las escuelas, que hay niños que a lo mejor no tienen esa misma posibilidad dentro de sus hogares y sin embargo están abriendo mundos importantes y se está caminando, ¿no? Yo creo que ahí hay un camino. Sí, porque ahí en el colegio tú lo planteas, tienes la mirada profesional, ¿no? De ver cómo actúas con... Creo que eso es muy importante, una mirada profesional, ¿no? O sea, darle como... No que uno opina, ¿no? No son opiniones, sino que están basadas realmente en cosas profundas, ¿no? En cosas históricas, en cosas de nuestro cerebro, de lo importante que es eso, ¿no? Tener referentes. Es importante, ¿no? Tener ideales, gente a la que poder seguir como referentes. Si no, no vamos a seguir a esos referentes. Pues sí, ahí. Bueno, llega nuestro momento del final. Tenemos ya ahí a nuestro... Sí, ¿verdad? ¿Cómo se te ha pasado de rápido? Rapidísimo. Tenemos aquí a Pedro de Vagabatú dando su nota. Bienvenido, Pedro. Hola, Pedro.
¿Nos tal? oyes? ¿Cómo estáis? Ay, perdona, que no te escucharos. oíamos. Sí, qué alegría verte. Sí. Me acuerdo en una conversación con Mar Romera en un curso, que me imagino que las dos la conoceréis, es una maravilla, Claro. y decía que ella tiene un lema, que es si metes, saca, ¿no? Entonces es que los profes queremos meter tantas cosas que al final Me o encanta sacamos eso. algo Sí. o no podemos meter más, ¿no? Está claro. Entonces, después de todas las... ¿Qué es lo más importante? Que se te iba a decir algo así. No, si metes, saca. Y dices, madre Sí. mía, me acabas de dejar rotito, ¿no? Es que Pedro es un gran maestro, además de ser terapeuta, músico, pero es maestro de corazón, como yo digo. Tal cual. Oye, me ha encantado esa frase que nos aportas. Hoy te lo hemos puesto muy difícil porque tiene la sensación que hemos hablado mucho, ¿no? No, al contrario. Muchísimas cosas y muy chulas. Espero que os guste. ¿Vamos a por ello? Vamos a por ello. Adelante. Venga. Los profes tienen mucho de aprendices, actualizan su sistema educativo. La educación es un ente que está vivo y formarse va nutriendo sus raíces. Los profes tienen mucho de aprendices, actualizan su sistema operativo. La educación es un ente que está y formarse va nutriendo sus raíces. Lunes con Paula y tarde de radio. Descubros de tu mente. Click Radio TV. A las 6 los lunes es hora de escucharnos sabiamente. A la hora de mediar es importante distinguir cuándo hago y cuándo observo, cuando algo es grave o insignificante, si lo que pasa es doloroso o es un juego. Lunes con Paula y tardes de radio. Descubre los secretos de tu mente. Click Radio TV. A las 6 los lunes es hora de escucharnos sabiamente, porque los colegios muestran que la relatividad de Einstein es toda una realidad. Los colegios muestran que la relatividad de Einstein es toda una realidad, pues los profes son capaces de expandir el tiempo más allá de lo paranormal. ¡Bravísimo! ¡Qué bueno! ¡Genial! ¡Qué bueno! ¡Qué genial! Qué Es gracia. además es un guiño total a todos los maestros Qué y bueno. maestras. Metemos a Einstein aquí. Sí. Genial. ¡Qué bonito! Pedro, genial. Precioso. Muchísimas gracias, Pedro. ¡Qué Gracias. maravilla! Sí, ¡Qué enhorabuena. maravilla! ¿Te ha encantado, Malu? Sí, me ha gustado muchísimo. ¡Qué bonito! Precioso, precioso. Muchísimas gracias. Bueno, ya sabéis que si queréis seguir buscando, indagando en Bhagavatu, podéis seguirle en el hilo de las emociones.com. Os lo recomiendo en el cole, a las profes del cole que estén escuchando. Hay unas canciones preciosas sobre las emociones, bueno, cosas muy, muy interesantes. Y bueno, deciros que ya tengo que presentaros el siguiente programa, así que se me pasa muy rápido este tiempo tan agradable en el aire. Y deciros que el siguiente programa será sobre autoestima en las relaciones entre amigas y amigos. Va a ser sobre el cuento del caramelo de mora, mi primer cuento, mi primera criatura literaria, y con él haremos un pequeño recorrido con los 5 pilares de la autoestima infantil. Nos acompañará Marta, una niña de 10 años que le encanta el cuento y que nos va a mostrar cómo ha llevado ella las enseñanzas del cuento en su día a día. Y nada, ya sabéis que queremos seguir acompañándoos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, a través de www.raicespsicólogos.com, y que las láminas del puente de mediación que hemos estado hablando las tenéis para descargarlas también dentro de la web, por si queréis buscarlas. Y nada, muchísimas gracias a Pedro, que como siempre es nuestro artista del momento. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Malu, por este encuentro tan bonito y por visibilizar. Me ha encantado estar aquí. Sí, a mí también, que estés aquí. Muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a ti. Y muchísimas gracias a Javier Sandoval, que está ahí haciendo posible todo esto, que se nos oiga, no quitándome la voz por si hablo mucho y todo esto. Muchas gracias, Javier. Y nada, que nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde en Sabiamente, tu programa de psicología para llenarte de sabiduría.